empezar a cerrar los espacios. Un ejemplo, si la persona está en la sala y está la puerta abierta, pues entonces puede ser que ese detonante de ruido esté llevándolo a él sentirse irritado. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos hacer es hacer más seguro el área en donde está. Cerrar puertas, cerrar ventanas, abrir cortinas que entre luz o si es necesario y él así lo requiere o la persona así lo requiere, pues entonces cerrar cortinas. Em, por sobre todo, y es una de las cosas más importantes, es tener contacto visual con la persona con demencia. Posicionarnos enfrente de la persona en donde estemos a la misma altura. E incluso si es necesario, nosotros podemos posicionarnos un poco más abajo. Porque en situaciones que más adelante vamos a ver, en donde la persona necesite tener un poco más de control para sentirse más seguro, nosotros todavía que tenemos la capacidad cognitiva un poco más completa, tenemos la capacidad de decir, ok, vamos a posicionarnos un poco más abajo para que él se sienta seguro de que está a cargo de esta situación en específico y no se sienta inseguro. Entonces el contacto visual es, es trascendental, es lo primero que debemos hacer. Así la persona se va a sentir que está acompañada, se va a sentir segura, se va a sentir que hay alguien disponible para atenderlo, su necesidad o comprenderlo y acompañarlo. También, bueno, demostrar interés, todo esto va a hacer que él sienta que estamos interesados. Evitar discutir o contradecirle, papá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esta acción si debías de hacerla así? Nunca contradecir o discutir el por qué se hacen las cosas. Instrucciones en pasos claros y sencillos. Aquí la formulación de preguntas para referirnos hacia algún tema o alguna necesidad es importante que se realice en preguntas en donde la persona con demencia pueda responder con un simple sí o no. O, esa es la forma en donde tal vez podemos comunicarnos mejor y sea la forma más accesible para esa persona con demencia, poder expresar si realmente es su deseo o no. También es uno de las herramientas que podemos utilizar a la hora de hacer rutinas o llevar los pasos son los pictogramas, que son imágenes que nos pueden, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de pictogramas, en donde pueden ser, la comunicación puede ir basada en la utilización de imágenes, en donde podemos comunicarnos mejor y la persona poder entender y recordar cuál es la función que le estamos pidiendo, cuál es la función que sigue. Recordemos que el paciente o la persona con demencia, lo más importante es establecerle y mantenerle por sobre todo en la medida de lo posible las rutinas. Esa es la estrategia fundamental para que la persona con demencia no tenga la menor cantidad de detonantes en donde esos detonantes puedan llevarnos a conductas disruptivas que luego las vamos a ver eh, mucho más frecuentemente. En las actividades de vida diaria, como por ejemplo la higiene y la alimentación, la utilización de pictogramas o de imágenes en donde le vamos a enseñar paso a paso qué es lo que estamos haciendo, nos va a ser de mucha ayuda. También, como por ejemplo, hay momentos en donde las personas con demencia se ponen como irritables a la hora de iniciar el baño o la higiene, o también a la hora de empezar la alimentación en los almuerzos o desayunos. A veces se ponen irritables porque no quieren ir al área en donde se hace o no quieren, tan solo simplemente no quieren hacer esa acción en específico. Entonces, es importante mantener las rutinas, uno, tratar de que se sientan entendidos. Y en estas acciones de vida diaria, cuando las realizamos, sobre todo como por ejemplo cuando realizamos la higiene, mientras realizamos el baño, explicarle qué es lo que vamos a hacer, posicionarnos de nuevo
desde la mirada, decirle qué es la acción que vamos a hacer, qué es la acción que corresponde, qué instrumento vamos a utilizar. Por ejemplo, que a partir de ahora voy a empezar a cepillarte el cabello. Entonces, este es el cepillo. Entonces, utilizar cuál es la acción de cepillar y qué instrumento estamos utilizando. Y así con la loción, con la ropa íntima, con la camisa, con el suéter, con el pantalón, con los zapatos. Esa serie de instrucciones le ayudan a ellos a mantener una rutina, un esquema establecido de qué es lo que sigue en el siguiente paso. Así la persona con demencia no se va a sentir em, estresada, no le va a dar ansiedad, que es lo que continúa porque él no lo recuerda, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un muy buen ejemplo de qué es lo que debemos de hacer si la persona en estas actividades de vida diaria en específico presentan algún tipo de ansiedad. También la rotulación de objetos y áreas alrededor de la casa. Es importante por sobre todo la rotulación porque ellos así, o rotulación con imágenes o rotulación de forma escrita. Cualquiera de las dos, en etapas tempranas sirve un poco más la rotulación de forma escrita y en etapas la rotulación con imágenes. Aquí les puedo mostrar lo que son los pictogramas. Em, los dos superiores pueden ser indicativos para comer. Entonces, un ejemplo, si la persona con demencia está en la sala y debemos de comunicarle que el paso que sigue o la acción que sigue es ir a comer, entonces nos sentamos a su altura, a su lado, y le empezamos a comunicar por medio de la imagen que está en la parte superior a su derecha, que es hora de ir a comer. De igual forma, lo podemos hacer cuando estamos en la mesa, que es hora de llevar la cuchara hacia su boca. Podemos hacer utilización de eso. De igual forma, en la imagen que está en la parte superior izquierda de su pantalla, podemos mostrar que es el momento de tomar algún líquido. En la imagen del centro vemos cómo este pictograma nos puede mostrar la secuencia de acciones para mudarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos? Primero tenemos que poner la ropa íntima, luego el pantalón, medias y zapatos, camisa y suéter. En la imagen a la derecha inferior, ¿cómo podemos tomar el baño? ¿Verdad? La secuencia en cómo debemos, paso a paso, cómo debemos tomar el baño. Y en la inferior izquierda, pues está el pictograma para una adulta mayor femenina con demencia. La comunicación en la etapa avanzada. Una de las cosas más importantes en estas etapas, cuando el paciente va perdiendo la capacidad de movilización, se encuentra em, en cama, debemos hacer toda la atención de sus necesidades en esta área. Pues entonces lo primero y más importante que debemos de dar y respetar es su dignidad, brindarle respeto a la intimidad. Es importante que nosotros, por sobre todo, mantengamos esto. Decirle a la persona quién es usted. Al acercarse y hacerle alguna intervención, siempre dígale quién es usted. La comunicación no verbal, como le dije anteriormente, por medio de señas, por gestos, por tocar, la parte sensorial y motriz en estas etapas, pues es donde más debemos de trabajar, ¿verdad? La parte sensorial es en donde más podemos ayudarles a las personas. Aquí se vuelve la comunicación un poco más selectiva y más reducida. También los pictogramas en esta etapa nos pueden ayudar muchísimo para poder comunicarnos y tal vez que la persona pueda elegir señalando cualquiera de las imágenes que nosotros podamos
enseñarle, digamos un ejemplo, si él realmente quiere tomar un baño en cama o no lo desea. Nosotros le podríamos poner dos imágenes para que él elija si realmente quiere tomar un baño o no. Y respetar la decisión, ¿verdad? Usar el tacto, estímulos como el tacto, la vista, trabajar con sonidos, em, una forma que es muy buena para poder realizar el baño es poner radio, poner música que le gustaba a la persona. Esto va a tener una estimulación a nivel sensorial, de sentidos, a nivel de pensamiento, de emoción y va a conectar, ¿verdad? Entonces, eso nos va a hacer que a nivel sensorial y emocional vaya a tener otro cambio. Entonces, poder disponerse a realizar el baño o la acción que tengamos que hacer. También está bien si no se sabe qué decir. Es importante, no todas las personas, no todos nuestros familiares saben qué hacer y qué decir cuando nos enfrentamos a situaciones en específico. Pero la presencia, el hecho de estar presentes con ellos es lo más importante. El hecho de estar conscientes de que queremos estar, tener la buena intención de querer estar con ellos, acompañarlos y ayudarlos, es una de las cosas más importantes. Hay que incorporar a los demás familiares, como lo dije anteriormente. No importa si tienen la habilidad o la confianza o la seguridad para acercarse a las personas. Es importante que con pequeñas acciones, este, como ejemplo, estimular sensorialmente en diferentes edades, como lo vemos en la imagen. Podemos utilizar nietos, un ejemplo, nietos de un adulto mayor para que le pueda alcanzar alimentos a la hora de que la persona está tomando el almuerzo. En los adolescentes podemos incorporarlos en el hecho de poder contar historias y recordar historias con la persona adulta mayor. También el adolescente o demás familiares pueden empezar con pequeñas intervenciones desde activar la parte sensorial y por sobre todo vincular, ¿verdad? En donde yo tal vez puedo encargarme de hacerle un masajito en la mano, de ponerle crema o alguna loción en los brazos, hacerle un masaje en la cabeza, peinarlos. Esas pequeñas acciones hacen que las personas empiecen a tener confianza, empiecen a sentirse seguros de que ellos también son importantes en el cuidado de nuestro familiar, de nuestra persona con demencia. Entonces, esas pequeñas acciones es importante que las retomemos y hablemos con nuestra familia, porque no solo ir a visitar, a un ejemplo, a mi papá y es solo llegar a la casa y tomar café, no. Es el hecho de vincular, de estar, pasar tiempo con esa persona. No solo de largo, sentarnos en la cama, hacerle masaje en las piernas, eso nos ayuda a vincular y a sentirnos seguros y por sobre todo, el mayor efecto de esta cercanía y esta vinculación la van a tener las personas con demencia. Ahora vamos a pasar con lo que sería la conducta disruptiva. Las conductas disruptivas son las conductas que no podemos manejar, que se presentan en las diferentes etapas de las síndromes demenciales. Las conductas disruptivas se pueden dividir en tres, que van a ser verbales, físicas y agresivas. Las conductas disruptivas verbales se refieren a repetir la misma palabra o pregunta una y otra vez, y eso es muy común, sobre todo en etapas intermedias. También es una conducta que nos desgasta como cuidadores y por lo general no sabemos qué hacer, ni cómo abordar, ni cómo sobrellevar este comportamiento. En Filminas más avanzadas vamos a explicar un poquito cómo se debe hacer el abordaje de cada una de estas. Otra conducta disruptiva verbal es gritar sin razón aparente.
Otra conducta verbal sería el deseo de estar con otras personas. Las conductas disruptivas también pueden ser físicas, que es como agitación, confundirse, buscar objetos en un sitio y otro, deambular constantemente. Este, por sobre todo, lo podemos ver mucho más comúnmente en instancias, en primeras etapas, ¿verdad? Que a veces andan buscando objetos y más bien nosotros como cuidadores debemos de andar descubriendo más bien cuáles son los lugares en donde a ellos les gusta o tienen más, más empatía para guardar los objetos en ciertos lugares. Entonces, también podemos hablar de conductas disruptivas, agresivas. Y es aquí en donde la persona se pone en riesgo su físico, puede poner su riesgo su físico o el del cuidador o el de la familia. Debemos abordar, bueno, estos desafíos por sobre todo con mucha creatividad, ¿verdad? Mucha flexibilidad, con mucha paciencia, con mucha compasión, pero por sobre todo con mucho amor. Ese es el que nos debe guiar y nos debe llevar día a día, aunque a veces sea difícil, ¿verdad? Voy a hablarles un poco sobre lo que algunas reglas básicas que son importantes tener claro y ser conscientes de ellas. La primera regla básica es que no es posible cambiar a la persona con demencia. Yo sé que se nos olvida, pero es algo que debemos de recordar siempre, porque tal vez la persona tiene alguna actitud, algún comportamiento que nosotros a veces no entendemos. Em, y el acúmulo de todos esos comportamientos y situaciones a nosotros los cuidadores simplemente nos desgasta. Entonces, se nos hace fácil olvidar que no es posible cambiar a la persona porque la persona está teniendo un deterioro cognitivo progresivo que provoca cambios en su comportamiento, en su personalidad, en su funcionamiento cognitivo, motor, emocional, ¿verdad? Y eso va a ser este, progresivo, por sobre todo, no debemos olvidar eso. Hay que intentar adaptarse al comportamiento, no hay que tratar de controlarlo, como lo dije anteriormente. Debemos de siempre, por sobre todo, tratar de, en la forma en que podamos, acompañar la necesidad que tenga esa persona. Debemos de recordar que nosotros podemos cambiar nuestro comportamiento o el entorno de esa persona. Esto ayudará a cambiar el estado emocional o la conducta de la persona con demencia. Otra regla básica es que primero debemos de consultar al médico de cabecera o al médico tratante que atienda a nuestro familiar con demencia, porque una de las razones comunes es que las personas a veces en ciertas etapas es común que ellas presenten alucinaciones o un ejemplo también incontinencias. Con respecto a las alucinaciones, lo primero que debemos hacer es consultar al médico, porque puede ser ya de por sí de la etapa que es normal que las personas presenten alucinaciones, pero también puede ser por el intercambio o alteración en la combinación de ciertos medicamentos que pueda tener o estar tomando esa persona. Entonces puede existir una razón médica por la que la persona está presentando alucinaciones y es importante que consultarle al doctor para que haga una revaloración del tratamiento que está tomando para ver si este es el causante de esas alucinaciones o es simplemente que se está presentando en la etapa en sí. Y entonces siempre, y cualquiera de esas dos situaciones, como por ejemplo otras alteraciones fisiológicas que pueda tener la persona o estar presentando la persona. Otra regla básica sería que todo comportamiento tiene un motivo. Y es aquí en donde volvemos a retomar el hecho de cuidar los espacios, ser observadores en qué espacio se desarrolla la persona. Eh, cada comportamiento va a tener probablemente un detonante. Las personas no pueden expresar o comprender los deseos o necesidades. Em, Ellos no tienen la capacidad de saber qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente está pasando en el área o en el ambiente en donde estoy.
Por ejemplo, a veces las personas adultos mayores con demencia pueden estar sacando la ropa del armario todo el día y todos los días. Hacen la misma acción repetitivamente. Entonces, es probable que esta persona esté tratando de satisfacer la necesidad de mantenerse ocupada o ser productiva y él no tiene la capacidad de decirlo expresamente, pero con su acción de sacar la ropa del armario de forma repetitiva, puede ser que esa sea la solución. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese punto? Hacerlo que él se sienta productivo. Entonces, cuando haya ropa para doblar, le damos la ropa para que él pueda empezar a doblar y ayudarnos en esa acción. No importa cómo lo haga, no importa la forma ni la vía ni cómo quede el resultado en cómo él dobló la ropa, simplemente el sentirse incorporado en acción, sentirse incorporado en que es útil y que es productivo y que está haciendo o está utilizando mucho mejor su tiempo y sus capacidades también y que lo están respetando. Em, También lo que debemos de verificar es que qué necesidad bajo esa acción la persona nos está queriendo, tratando de suplir. ¿Qué necesidad tiene esa persona que nos está comunicando de esa forma? La otra regla básica es que todo comportamiento tiene un desencadenante. Todo comportamiento se origina por una razón. Vamos de nuevo desde el entorno físico. Por ejemplo, a veces las personas las mueven de su casa o de su hogar a una casa de cuidado para adultos mayores. O la pueden cambiar de una casa de toda la vida a una casa del hijo. Este cambio de entorno físico va a tener demasiadas repercusiones en el comportamiento y en las emociones del adulto mayor con demencia. Entonces, también es importante estar atentos y observar, hacer sentir a esa persona, pues, que él pueda ir adaptándose al área y al lugar. De igual forma, si es un área conocida, si nosotros tan solo movemos ciertas fotografías que le recuerden a ellos, a sus familiares y eso les daba seguridad y las movemos, eso puede ser un detonante para alguna emoción o alguna forma de irritabilidad o de una alteración en el comportamiento para esa persona. También pueden ser personas que estén visitándonos o, bueno, en este tiempo de pandemia no tanto, pero familiares que tal vez ellos no estén a gusto en ver por diferentes situaciones, no solo por malas relaciones o alteraciones en las relaciones, no, sino que simplemente ese día también, tal vez no se siente con la disponibilidad de querer ver a esa persona o ese familiar. También estímulos auditivos o visuales, ¿verdad? Que puedo poner, por ejemplo, la bulla como ahorita que nos puede distraer, ¿verdad? De ciertas situaciones que pueden estar pasando en donde vivimos o también visuales, como por ejemplo el televisor, estar viendo noticias que me alteren, estar viendo imágenes que comprometan mi estado emocional, eso pueden ser detonantes. Y una buena herramienta para poder empezar a aprender qué pueden ser los detonantes específicos que son más perjudiciales para la persona con demencia en el espacio en donde se desarrolla es el diario. En una hoja simple, blanca, podemos hacer un diario en donde eh, podemos apuntar lo que conforme a lo que observé, en qué situación estaba la persona con demencia que le detonó, qué característica o qué emoción o qué comportamiento le detonó, en qué lugar, cuál fue la emoción o comportamiento y qué objeto y qué conducta tuvo. Entonces, lo primero que vamos a apuntar es qué fue lo que observamos, en qué ambiente estaba, cuál fue el detonante o posible detonante y qué conducta obtuvimos. Al llevar ese registro, nosotros podemos comprender un poco más el comportamiento y saber que en este espacio, qué es lo que debo de corregir en este espacio.
que va a hacer que mi papá o mi mamá o mi familiar no vaya a tener alguna alteración o algún detonante. Ok, si en las mañanas él está un poco más sensible a estar escuchando noticias, entonces en las mañanas no vamos a poner noticias, vamos a poner radio, vamos a poner música muy suave, relajante, vamos a poner la música que a ellos les gusta o simplemente estar en silencio, simplemente escuchar nuestro entorno. Si el entorno está un poco más ruidoso, pues entonces cerrar un poquito las puertas. Y este diario nos puede ayudar a ubicarnos y ser una herramienta eficaz para poder ir observando cuáles son los detonantes y cuáles son los comportamientos conforme al espacio en las diferentes áreas en donde la persona esté. Otra regla básica es el método que funcionó hoy, quizá y probablemente no funcione mañana. Estamos a la deriva de las necesidades de una persona con deterioro cognitivo. Por lo tanto, aunque para nosotros los cuidadores sea frustrante y cansado y nos lleve a esta parte de funcionamiento un poco más quemada y agotadora, debemos de ser conscientes que probablemente el método que funcionó hoy quizás no funcione mañana, pero debemos de tratar de día a día fortalecernos en estrategias creativas, dinámicas, flexibles de abordaje. Debemos de mantener siempre por sobre todo la observación, observar. Al observar empezamos a conocer a la persona. Su comportamiento nos vincula muchísimo más. ¿Por qué? Porque la persona está entendiendo y observando que nosotros tenemos interés en la situación. También la escucha activa, la escucha siempre. Tener contacto físico. El contacto tiene que ser desde, yo creo que lo vamos a ver ahora en otra diapositiva, pero el contacto desde la parte dominante de la persona. Tener contactos físicos siempre es importante porque ayuda a calmar a la persona y el acompañamiento. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el abordaje de las conductas disruptivas. La deambulación, ¿verdad? Es normal que en las primeras instancias, en la primera etapa de las demencias, la persona ande deambulando. Em, es importante que ellos tengan la necesidad de liberar esa energía, ¿verdad? Es la razón por la que lo hacen. Por lo tanto, una de las estrategias es realizar rutinariamente ejercicios a capacidad, conforme puedan, ¿verdad? Conforme las personas puedan realizar ejercicios de estiramiento en las mañanas, ejercicios de respiración, y esto va a reducir la inquietud, va a ayudar a reducir la inquietud, pero si lo hacemos rutinariamente, es una acción que nos puede ayudar, pero si lo hacemos día de por medio, pues entonces va a costar un poquito. Si lo mantenemos con buenas rutinas, como lo dije anteriormente, la persona puede empezar a saber que esa es una acción que es la que sigue. Por lo tanto, le va a dar seguridad y por lo tanto él se va a sentir tranquilo de llegar a hacerlo. Colocar una señal de pare o no pasar en las puertas, ¿verdad? Utilizar un brazalete de identificación, alertar a los vecinos, a las personas que nos rodean, por si la persona con demencia sale de nuestra casa y nosotros no nos damos cuenta, también a la policía, estrategias de alarmas y señales por fugas, por deambulación, como ejemplo, en los llavines de las puertas, utilización de campanitas para cuando tengan movimiento, puede hacer algún sonido y alertarnos de que algo está pasando y la persona con demencia va a estar tratando de salir, ¿verdad? También es importante y es muy utilizado, que en las puertas, en la parte del lado externo de la puerta, eh, poner un tapete o una alfombra negra que semeje como si hubiese un hueco. Entonces la persona cuando abre o pintar un área negra a la base de cuando uno sale
abre la puerta y sale. En esa área pintar un área negra porque eso la persona con demencia puede observar que hay un hueco, entonces la persona con demencia va a tener temor de dar el paso, por lo tanto no va a salir. Esa sería una forma en que he observado que ha estado dando mucho efecto. La deambulación en el hogar, redirigir esa deambulación con otra actividad. Un ejemplo, si la persona con demencia anda caminando a lo largo de la habitación en donde está, pues entonces acompañarlo, ¿verdad? Mientras él hace la deambulación y cuando lo acompañamos, le podemos preguntar cuál es la razón, si él sabe o nos puede comunicar la razón por la que anda deambulando. Si él no lo puede hacer, pues entonces le podemos decir, ok, ahora te voy a estar acompañando mientras caminas y podemos seguir dando unas dos vueltas más. Y a la tercera podemos invitarlo a que si nos quiere acompañar a ir a regar las plantas al jardín. O lo podemos invitar a ver si quiere ir a hacer una taza de café con nosotros. Cuando distraemos, cuando lo acompañamos, él se siente que lo están aceptando, no se siente diferente. Pero la acción la debemos de hacer nosotros en el momento de cambiar su forma de pensar o tratar de cambiar su accionar. Entonces le podemos sugerir que si quiere hacer otra actividad con nosotros, ya sea ir a sentarnos a leer al jardín o ir a sentarnos a hacer em, a regar las plantas, como lo dije anteriormente. Entonces, lo primordial es acompañarlos, tratar de buscar cuál es el origen del por qué él anda deambulando. Si la persona no lo puede expresar, pues entonces nosotros dar el cambio a esa conducta o a esa forma Chuta. de pensamiento. Entonces, le podemos sugerir hacer otra acción. La agitación o perseveración o repetición, bueno, es lo más importante aquí, volvemos a repetir, y es el mantener las rutinas, ¿verdad? Esto va a hacer que la persona no vaya incrementando, no vaya este, guardando formas de ansiedad por medio de estímulos que ha recibido durante las diferentes transcursos, situaciones del día. Hay que reducir el ruido de nueva forma, no intentar dominarlo, utilizar un tono tranquilizador. Eso es un ejercicio que a nosotros los cuidadores nos cuesta trabajar y modular, ¿verdad? Porque a veces por reacción o ya por cansancio es común que nosotros no utilicemos un tono adecuado para referirnos o acercarnos a la persona. Y esto va a hacer más bien que la persona se sienta un poco más a la defensiva y se sienta un poco más irritado. No cambiar los muebles, como lo dije ahora, utilizar las mismas fotografías en los mismos espacios, los mismos cuadros, los mismos objetos que sean de importancia emocional y sentimental para la persona, porque el hecho de mantenerse en un área en donde él se sienta que todo le pertenece, eso lo va a hacer sentir emocionalmente mucho más estable y más seguro. También hay que siempre ofrecerle un gesto afectivo, utilizar música relajante, leer un libro o hablar de sus historias en lo que recuerde o nosotros tal vez en ese momento podemos recordar un poco más de las historias que compartíamos con ellos, entonces retomarle esas historias y esos momentos y decirle que entiende su frustración. Es importante que cuando nos acerquemos a la persona con demencia, lo hagamos desde su lado dominante, desde el lado dominante de la persona. ¿Por qué? Porque al hacerlo por el lado dominante, es ahí en el lado dominante donde tiene la memoria motora. Por lo tanto, él no va a sentir, va a acceder muchísimo mejor el acercamiento, va a acceder y va a sentirse muchísimo mejor, va a sentirse mucho más seguro que si lo hacemos por el lado no dominante, porque lo va a sentir como que lo estamos invadiendo. Y es importante también que nos acerquemos y le hablemos desde la altura de los ojos, nos podamos observar como lo dije anteriormente. Ahora, con respecto a las paranoias,
y a las alucinaciones, cuando los pacientes adultos con demencia presentan estos comportamientos, es importante no contradecir. No contradecir como, no, don José, usted no está viendo eso, ahí no existe. No, eso no lo debemos de hacer. Debemos de crear una historia con lo que él refiere más bien. En decirle, ok, tal vez don José, que es el paciente con adulto con demencia, está observando que al frente de él hay unos niños que vienen a, hacer agredirlo. Entonces, nosotros podemos acercarnos hacia él, aunque esté irritado y esté acelerado, tenga agitación y nos siga repitiendo que él sigue viendo a los niños y que lo vienen a atacar, entonces nosotros nos vamos a acercar desde su lado dominante, vamos a pasar la mano por la espalda o lo vamos a tomar del brazo. Él va a sentir vamos a tomar nuestras palmas de las manos y va a sentir que está acompañado. Por lo tanto, eso va a empezar a reducir, va a reducir la ansiedad o el miedo que él siente de lo que él está viendo. Por lo tanto, entonces le vamos a decir, de esto nos vamos a hacer cargo, de esos niños nos vamos a hacer cargo. Veo que te asusta, quédate junto a mí y ahí en ese momento podemos tratar de darle seguridad cuando lo tenemos tomado del brazo para reafirmarle que él está seguro. Y no permitiré, podemos terminarle la frase diciéndole y reforzándole la seguridad en no permitiré que nada malo te suceda. Eso va a hacer que él empiece y así repetitivamente las veces que sean necesarios para que él deje de sentirse inseguro y con miedo de lo que está observando en específico. Y por sobre todo también sensibilizar al resto de la familia en las formas de abordaje en estas situaciones, ¿verdad? Es importante porque en estas situaciones alertan mucho al resto de la familia que no está tan sensibilizado con este comportamiento. Es importante que nosotros le hablemos abiertamente a los demás familiares que esto está sucediendo y cuál es la forma adecuada de abordaje este, para nuestros pacientes con demencia. Con respecto a la higiene y alimentación, aquí es lo más importante establecer y mantener las rutinas y horarios. ¿Por qué? Las rutinas, por sobre todo en lo que es la higiene, ¿verdad? Eso le va a dar un estado de seguridad a la persona en donde ya más o menos va a saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Y no va a tener ninguna forma de ansiedad anticipada. Y por sobre todo en la alimentación, pues nos vamos a ver reflejados muy positivamente en la parte funcional, fisiológica, ¿verdad? Ya sea para aplicación y utilización para la buena y adecuada funcionamiento de los medicamentos que la persona tome, también el funcionamiento fisiológico natural del organismo, horarios de sueño, eso nos va a ayudar, o ciclos del sueño. Por lo tanto, las rutinas y los horarios van a ser eh, una clave importantísima en la mantención para estos pacientes adultos mayores. Las preferencias, sobre todo a la hora del baño, ¿qué prefiere la persona? Si, si bañarse en ducha a posibilidad o simplemente utilización de toallas, pero que sea la persona que elija, no nosotros simplemente ir imponer una situación, porque eso va a ser un detonante en cualquier estado emocional de la persona y eso nos va a llevar a la repetición de conductas disruptivas. Brindar privacidad, ambiente, al realizarlo en un ambiente, una temperatura adecuada, brindarles confort, disminuir los ruidos. Durante el baño podemos utilizar música, ambientar el espacio, darle seguridad, darle tranquilidad. Durante la alimentación, siempre recordar, solo si la persona está directamente, si la persona directamente debe hacer
su alimentación en cama, pues entonces que durante ese momento tal vez también nos pueda ayudar o acompañar otros integrantes de la familia, que él no lo realice solo, si se puede, solo con los cuidadores o lo más importante es que lo pueda realizar acompañado, que él se sienta que es importante. Contar historias durante ya sea el baño o durante la alimentación, validar los sentimientos, incorporar a los demás familiares, como lo dije anteriormente. Y bueno, es importante que durante todo nuestro quehacer como cuidadores, es importante que nosotros, no importa que tengamos muchas cosas que hacer, muchas situaciones que resolver. Es importante que nosotros seamos conscientes que nosotros como cuidadores también nos cansamos. Es importante ser conscientes que nosotros cuidadores necesitamos ayuda. Y es importante saber que nosotros como cuidadores también nos equivocamos y a veces por el acúmulo de situaciones que en el día a día debemos de solucionar, a veces reaccionamos mal y por lo general lo hacemos. Ni siquiera a veces nos cuesta el tono para referirnos a la persona. Entonces es importante que recordemos algunas de estas frases que nos va a dar un poco de alivio, nos va a dar un poco sobre todo alivio emocional, en donde le hacemos sentir qué es lo que nosotros, cuál es la importancia de nosotros de servir o ayudar a la persona con demencia. Y por sobre todo, va a hacer sentir a esta persona adulta mayor que es comprendido, que él no está simplemente en silencio, que él está siendo escuchado y que por sobre todo hay alguien que le importa. Y es que es una de las frases que podemos decirle a la persona al final del día o cuando nos vemos que nos equivocamos, es que yo solo trato de ayudar. Expresarle esto a la persona cuando está frustrada y tal vez no sabemos reaccionar o no sabemos entender qué es lo que él nos quiere comunicar. Con la simple frase de decirle, yo solo trato de ayudarte, hagamos esto juntos. Eso rompe todo. Rompe todo porque la persona adulta mayor se siente entendida y nosotros no nos sentimos incapaces de que estamos haciendo la mayor parte de las cosas mal y es importante para los dos. Y eso va a fortalecer demasiado la relación. Otra frase sería, comprendo que es difícil, pero estoy a tu lado. Y la última es, lamento que te hayas enojado. También le podemos referir porque a veces por situaciones, sobre todo en las primeras etapas, los hacemos sentir como niños y es importante referirse a eso. Lamento haber hecho sentirte como un niño. Tú tenías capacidades, pero yo no te permití, yo no te dejé terminar la acción que estabas haciendo. Discúlpame por haberte hecho eso. Y eso va a sanar emocionalmente las dos partes, por decirlo así. Entonces, hay que recordar que debemos de sanar con amor y validar con amor, ¿verdad? Aquí lo más importante es el amor, el acompañamiento, el entendimiento, la comunicación y eso es lo único, el amor es lo único que nos va a fortalecer día a día para seguir adelante en nuestro quehacer. Es todo por ahorita. No sé si de alguna forma tienen alguna duda, alguna intervención. Para mí ha sido un placer compartir este momento y este espacio con todos ustedes. Espero haya sido de utilidad este compartir y bueno, estoy para servirles en el momento que lo ocupen y decirles que cuidadores somos todos y somos muy dichosos también de ser cuidadores y poder acompañar a nuestros familiares en estos procesos. Aunque sea difícil, somos muy dichosos de poder servir y de poder dar amor a nuestros familiares. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y
Estoy atenta a partir de ahora a las intervenciones. Muchísimas gracias, Montserrat, por tu charla. Creo que ha sido riquísima en el sentido de que has expuesto muchísimos de los comportamientos y la forma de afrontar estos comportamientos. Tenemos algunas preguntas que vamos a ir, te las voy a ir contando para que tú las respondas, sin antes decirles que todo esto que ha expuesto Montserrat es una forma efectiva de ayudarles a ustedes, cuidadores y familiares que nos acompañan esta noche, y recordarles lo que dijo Montserrat, ¿no? El amor, la sensibilización es importante en el momento del cuidado. Nos ha hablado de escuchar más, de conocer más, de darles importancia a las personas que cuidamos y sobre todo de permitirles elegir, que me parece que creo que es muy importante. Una pregunta, esta pregunta viene de Fernando Puga, que dice: mi papá hay veces que se queda hasta altas horas de la noche o se levanta en la madrugada y se pone a querer arreglar la cama en la que duerme. Mi mamá mi mamá no le deja descansar, no le deja descansar a su mamá y pasa así por horas. Cuéntanos, Monse, ¿qué se puede hacer en este caso? En este caso, lo primero que podemos empezar a revisar es el horario que está teniendo esta persona con demencia, el horario de sueño. Si estamos permitiendo que la persona con demencia esté levantándose, un ejemplo, a las 11 de la mañana, pero se está acostando a las 3 de la mañana, es lo primero que debemos hacer es tratar a medida de lo posible empezar a regular esos horarios de sueño. Si la persona tiene la necesidad de hacer la cama a esas horas, pues entonces le podemos dar en otra área o en otro cuarto o unas sábanas para que él haga la acción, pero no cortar la acción como de que usted a esta hora no puede hacerlo, aunque sea difícil por los horarios, ¿verdad? Debemos de respetar esta necesidad de la persona. Pero sí, también podemos, otra acción para esta en específico es que podemos Trégame el internet. podemos coordinar con el médico de cabecera a ver si hay la posibilidad de alguna regulación en los medicamentos o alteración en algunos medicamentos que puedan estar activando a esta persona. No sé si contesto eh, lo que se me pregunta, doña Mapi. Sí, yo creo que has dado una respuesta y sobre todo lo importante que es trabajar y afrontar esto con el médico. Eso es también es muy importante. Otra pregunta, y esta viene de Carlos Echeverría, dice: ¿cómo comunicarse a través de la música, no? Porque tú hablaste de la comunicación, Ujú. canciones, movimientos, música que estimule los sentidos. ¿Es esta una herramienta, Montserrat? Claro que es una herramienta, por sobre todo sensorialmente y cognitivamente, va a ser un input sensorial, ¿verdad? Que va a recibir esta persona, que lo va a conectar con alguna emoción, por sobre todo al conectarnos con emoción, nos va a cambiar casi que el 80% de nuestro comportamiento. Entonces, también es importante ser conscientes de, aunque tengamos mucho que hacer a la hora de empezar el baño, pues ambientalizar un poco el área, tal vez poner música tranquila o música, algunos boleros o música que le gustaba a esa persona, que sabíamos que era importante para ella. Y eso hace que la persona se disponga a tener otra actitud y se disponga este, mm, a realizar la acción que ocupamos que él realice. También es importante que debemos utilizar la música también para hacer algún tipo de actividad física. Dentro de la dinámica del día también es importante que las personas a posibilidad puedan hacer algún momento de actividad física. Entonces, la música puede ser la forma en cómo ellos vinculen que es hora de hacer algo, ¿verdad? Alguna actividad. Entonces, no sé si le queda claro la respuesta a don Carlos y muchas gracias por su pregunta.
Gracias, Monserrat. Sí, la música definitivamente es una conexión, se crean Claro. vínculos a través de la música. Pau Estrella nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi papá acceda a tomar un baño? No Ujú, solamente conmigo, sino con mis otros hermanos. ujú, ok, está bien. Esa es la carga que llevamos los cuidadores principales, ¿verdad? El hecho de no delegar y querer acaparar todas las actividades, aunque queramos, pero es importante delegar actividades pequeñas, como lo dije, acciones simples en donde empecemos a incorporar a las demás familiares, porque también para nosotros como cuidadores principales se nos puede hacer fácil hacer alguna, alguna actividad con la persona, pero a todos nos ha costado llegar a este ritmo, ¿verdad? Hay personas, los demás familiares probablemente si no tienen contacto, mucha vinculación, pues entonces van a sentir hasta pena de ver a su padre en la intimidad, ¿verdad? Y también el mismo adulto mayor, el exponerse a otro hijo que, que se va a sentir irrespetado en su intimidad. Entonces, es importante empezar a incorporarlos. Ya puedo dar como un ejemplo, no solo al hacer el baño, puede ser que la persona cuidadora principal haga el baño y que uno de los hermanos pueda venir a ayudarlo a vestir cuando ya él tenga ropa íntima. Entonces, en esa primera vinculación, los dos se van a sentir, el adulto mayor se va a sentir que él ya no está expuesto totalmente, pero está viendo que su otro hijo también está queriendo, tiene la intención de ayudarlo y acompañarlo en el proceso del baño. Y el hijo también se ve incorporado en una acción simple, ¿verdad? De empezar a vestir a su papá y así, paulatinamente, los cuidadores debemos también de delegar e incorporar, ser quienes debemos de hacer la transición para los demás familiares. Em, y en la misma forma, también a veces cuando las personas, simplemente como lo dije al inicio de la presentación, tan solo el hecho de empezar con personas mucho más jóvenes, no solo personas adultas, los familiares más jóvenes, tan solo el hecho de incorporarlos a ponerle la loción, peinarlos, ponerle los lentes, si ocupan audífonos, ponerle los audífonos adecuadamente, enseñarlos, esas pequeñas cosas hacen que las personas se vinculen y se sientan útiles. Muchísimas gracias, Monse. Tenemos muchísimas preguntas. Quisiera agradecerles a todos ustedes por las preguntas que están poniendo en el chat, agradecer a todas las personas que siguen conectadas en esta charla. Tenemos de todas partes, desde la Argentina, hay una red de cuidadores latinoamericanas. Monse, te comento. Otra Muchas pregunta. gracias por acompañarnos. Así es. Pamela dice, mi madre al tomar el baño comienza a decir palabras soeces, empuja y no me permite bañarla tranquilamente. ¿Cómo me comporto para que se deje bañar tranquilamente? Creo que el baño es uno de los mayores problemas que tenemos todos los cuidadores, ¿verdad? Claro, claro, el baño. Em, una de las formas que he podido observar más efectivas eh, para bueno, la utilización de palabras, em, simplemente debemos de omitirlas nosotros, ¿verdad? Si no se vuelve una acción de agresión física en donde em, ponga en peligro algún riesgo de caída, algún riesgo, ¿verdad?, de la persona pues estar atentos a que no suceda esto, ¿verdad? Em, pero si la persona dice palabras con otro tono o que sean ofensivas, simplemente dejarlas pasar como sin darles importancia porque ellos no tienen la conciencia de lo que están diciendo, ¿verdad? Nosotros somos quien tenemos conciencia y simplemente al no prestar atención a eso, se puede dejar pasar porque aparte estamos en un ambiente de baño. Entonces, es entre la persona y yo. Entonces, si hay alguna alteración, alguna resistencia a la hora de realizar un baño, alguna técnica que podemos hacer es empezar el baño poniéndole una toalla a nivel de espalda, ¿verdad?
Si la persona está en el baño y está sentada en su silla para realizar el baño, podemos colocar una toalla por encima de la ropa, no importa, por encima de la ropa y empezar a mojar la toalla, ¿verdad? En la espalda. ¿Qué pasa cuando nosotros se nos moja la ropa? Debemos de quitarla. Por lo tanto, es una buena técnica, es el indicador para él en decir, ok, es hora de quitar la ropa. Así tengamos que poner a secar o a lavar otro paño. No importa, va a ser la vía para que esa persona empiece a quitarse la ropa y de igual forma sobre las piernas. Si la persona tiene resistencia a quitarse la ropa, pues entonces ponemos el mismo paño y mojamos ese paño. Eso va a hacer que la persona sienta que lo que sigue es quitarse la ropa y ahí podemos iniciar a realizar el baño. No sé si... Creo que el baño es una de los mensajes que más tenemos y creo que con estos pequeños tips que tú nos vas compartiendo es buenos consejos para enfrentar el baño. Sí, definitivamente es algo difícil de manejar para un cuidador. Lo reconocemos, pero claro, existen todas estos pequeños consejos que vale la pena ponerlos en práctica. Y como tú dijiste, puede que hoy funcione y que mañana no funcione. Esa Exactamente. es la creatividad del cuidador, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy Y de eso somos expertos. y los familiares y cuidadores son los más expertos realmente. A ellos son los que me refiero, en expertos. Sí, totalmente. Mira, yo creo que hay una pregunta, muchas personas preguntan cómo vincular a la familia en el cuidado. Tú ya abordaste un poco al respecto, pero la pandemia ha hecho, dice Amparo, que no se pueda permitir que muchas personas se integren por este aislamiento que debamos, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer? Porque un cuidador puede estar tremendamente saturado Claro. de su trabajo y necesita la comprensión, el apoyo de los otros miembros de la familia. ¿Qué les dirías tú? Claro, estos son momentos difíciles para todos, ¿verdad? Y sobre todo para el cuidador, porque va a ser el momento en donde se va a sobrecargar de manera importante sus actividades y sus obligaciones, ¿verdad? Pero así como es importante la comunicación entre la persona con demencia y el cuidador, es importante la comunicación abierta y asertiva entre los familiares. Por sobre todo, así como la persona cuidadora o familiar directo, cuidador, tiene la intención, buena intención de cuidar a su papá o a su persona familiar con demencia, es importante que el resto de familiares que no están directamente vinculados tengan la intención de proponer horarios y acciones conforme a necesidad para que ellos puedan realizarlas, ¿verdad? Creo que lo más importante, aunque en una familia hayan 5 hijos, no tienen que ir los 5 hijos. Puede ir una persona, uno de los hijos. Y esa persona es quien debe de tener la buena intención en proponer y decirle al cuidador, ¿sabes qué? Tal día, el miércoles, yo te voy a ayudar. Y con las medidas necesarias para cuidarnos de lo del COVID. También es responsabilidad de nosotros si tenemos un familiar con demencia, reforzar todas nuestras medidas porque tenemos que estar disponibles para las diferentes necesidades de ese adulto mayor, ¿verdad? Entonces creo que lo que tal vez puedo decir es que lo importante es la comunicación abierta, tener buena intención para la persona que nos colabora como cuidador directo y mantener nosotros las medidas en contra del posible contagio de COVID y poder estar disponibles para esa persona cuidadora. No sé Gracias, si Monse. si le Sí, respondo. gracias. Sí, estas son situaciones especiales y a las situaciones Claro, especiales hay que dar respuestas especiales, ¿no? Y claro, siempre teniendo conciencia que hay que cuidar
a los adultos mayores, en especial a aquellos que tienen demencia del COVID que hoy se ha instalado en nuestros países. Claro. Hay varias preguntas que quisiera resumir un poco por el tiempo. ¿Qué, qué hacer cuando una persona ya no está? Por ejemplo, alguien ha fallecido y la persona con demencia está constantemente preguntando, está constantemente insistiendo. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué sugerencias nos das, Montserrat? Ok, lo importante es no explicarle que esa persona ya no está, ¿verdad? Porque él no va a tener la capacidad y razonamiento para entender que esa persona ya no está. Probablemente lo que podemos hacer es recordar las historias felices de esa persona por medio de una imagen, de una fotografía, por medio de vivencias, en donde recordemos las cosas buenas o hacerle notar a la persona con demencia que estamos escuchando y percibiendo esa emoción, porque probablemente esa perseverancia de traer al recuerdo a alguna persona viene desde un faltante de una emoción, de una necesidad de recordarlo. Entonces, un buen ejercicio es que podemos traer fotografías de esa persona. Si no tenemos fotografías, pues entonces buscar alguna fotografía de esa persona y después de que hablamos y recordamos a esa persona, le validamos esa emoción y ese sentimiento, pues entonces retomar con otra acción, ¿verdad? Para cortar un poquito lo que es la perseveración de traerlo al recuerdo y al vocablo. Gracias, Monse. Creo que por el tiempo vamos a hacer unas 2 preguntas más. Qué pena, se van a Está quedar bien, no hay problema. no muchas, pero hemos intentado unir un poco todas las preguntas. Hay una pregunta que es un poco, se repite, es este problema también a la hora de dormir, ¿no? Hay personas, adultos mayores con demencia que toman medicamentos para dormir, dice una de nuestras asistentes, dice, pero se le prescribe y cuando decide no dormir, dice no duerme. Y ese es un problema que es recurrente también, Monse. ¿Qué podemos hacer? Claro, es que las prescripciones hay que valorarlas y revalorarlas, ¿verdad? Porque también el estado de el estado de actividad activo de la persona puede también influir en estas dosificaciones, pero digamos, lo primordial es regular y verificar las dosificaciones si están haciendo alteraciones con otros medicamentos y más bien estamos reduciendo el efecto que esperamos. Eso es lo primero. Y segundo, también las rutinas. Volvemos a lo mismo, rutinas, ambientar, hacer la rutina como ok, viene la cena y nos disponemos a dormir. Entonces, los primeros indicadores puede ser empezar a cambiarle la ropa de ropa común a pijama. Tomar algún té que pueda ayudarnos a sentirnos más confortables y más tranquilos. Es importante también ambientar el área en donde está. Tal vez tiene mucha luz, tal vez tiene mucho ruido o tal vez la oscuridad le hace mal, pero también tenemos que estar atentos a que esa disposición que la persona tiene, que cuando dice, no voy a dormir, no voy a dormir, ¿verdad? También es importante decirle que todos necesitamos dormir y que es hora de, y que es hora de dormir, que nos va a hacer bien, ¿verdad? Llevarlo en una rutina es lo que más puedo decir
que nos va a ayudar, porque ellos sin rutina van a poder decir hasta que tienen dolores de cabeza y en realidad va a ser como un poco más de manipulación, ¿verdad? También Muchísimas. debemos de entender eso, que cuando es manipulación y cuando es Cuando es un comportamiento de verdad que necesita una respuesta creativa. exactamente, cuando debemos de ir a buscar otras soluciones. Muchísimas gracias, Monse. Queremos agradecerte y yo sé que quedan muchas preguntas. Hemos intentado responder la mayoría, pero tenemos que también hacer honor al tiempo de ustedes y al tiempo de Montserrat. Muchísimas gracias por todos tu muchísima información. Creo que es mucha información, muchos consejos que ustedes, cuidadores y familiares, lo pueden utilizar. Queremos decirles que esta charla está grabada y va a ser subida a nuestro canal de la Fundación TASE de YouTube. Les invitamos a ustedes a que puedan volver a escuchar. Ahí van a tomar esos consejos que se perdieron por ahí, porque en verdad abordaste, Montserrat, los diferentes estados, ¿no? Entonces, para cada estado hay una respuesta. Muchísimas gracias. Creo que lo más importante en tu presentación fue que tú nos dijiste que se necesita de creatividad, de flexibilidad, de mucha paciencia, de compasión, pero en especial de amor. Y por eso la Fundación TASE, el voluntariado de la Fundación TASE, creemos que el amor es ese motor especial que nos da todas esas otras cualidades como son la creatividad, la flexibilidad. Muchísimas gracias, Montserrat. Vamos a tener este mes, como les contó Verónica, nuevas charlas. Les esperamos el próximo miércoles. No sé si Verónica quieres añadir algo tú. Solo agradecerte y desearte lo mejor, Montserrat, y a todos y cada uno de ustedes por conectarse, por estar aquí. Les esperamos el próximo miércoles. Les mandamos un abrazo y por favor, cuídense. Les esperamos. Una buena noche. Buenas noches. Les dejo aquí los cronogramas para las siguientes actividades. Muchas gracias. Gracias, Monse, y que hayan disfrutado todos de la charla.